Hola, yo soy Eider Yáñez. Esto es legislación laboral. Actividad 8. Trata de los elementos del contrato y la estabilidad laboral. Bienvenidos. El contrato es un acto jurídico en virtud del cual dos o más partes acuerdan crear, regular o modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas de índole patrimonial. Esto está estipulado en el artículo 947 del Código Civil y Comercial. Se basa en los principios de autonomía de la voluntad, por el cual las partes pueden encontrar libremente sobre lo que se desea, siempre que no se vean afectados en el orden público, la moral y las buenas costumbres, en uso de su buena fe. Obliga a los negociantes a celebrar, interpretar y ejecutar los contratos conforme a ella. Eso sí, una vez concluido el acuerdo, las partes deberán someterse a lo estipulado como si ello fuera la ley misma, denominado efecto vinculante de los contratos. Hay tres elementos muy importantes en los contratos, que son el objeto, materia sobre la que se versa. El objeto debe ser lícito, posible, terminado o determinable, de interés para las partes y pasible de valoración económica, también estipulado en el artículo 103 Código Civil y Comercial. Debe tener una causa, el por qué y el para qué se contrata. La causa debe existir desde el momento de la formación del contrato y hasta su celebración y ejecución, también estipulado en el artículo 1013 del Código Civil y Comercial, y debe ser lícita, artículo 1014 del Código Civil y Comercial. La forma, si sí debe hacerse por escritura pública, por documento privado, por escrito, por testigos, etc. Respecto a la forma, en nuestro país rige la libertad de formas, artículo 1015 del Código Civil y Comercial. Esto significa que, como principio general, no deben llevar una formalidad determinada, excepto que la ley disponga, por ejemplo, en el caso de contratos relativos o bienes inmuebles, ellos deben otorgarse por escritura pública. Existen acá en el país varios tipos de contrato. Está el contrato por obra y labor, el contrato que se realiza para una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción, de universidades y colegios. Este contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral. Contrato de trabajo a término fijo. Se caracteriza por tener una fecha de inicio y de terminación que no puede superar los 3 años. Es fundamental que sea escrito. Puede ser prorrogado indefinidamente cuando su vigencia sea superior a un año, o cuando, siendo inferior, se haya prorrogado hasta 3 veces. Contrato de trabajo a término indefinido. El contrato a término indefinido no tiene estipulada una fecha de culminación de la obligación contractual, cuya duración no haya sido expresamente estipulada o no resulte de la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse. Puede hacerse por escrito o de forma verbal. Contrato de aprendizaje es aquel mediante el cual una persona natural realiza formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que la empresa proporcione los medios para adquirir formación profesional requerida en el oficio, actividad u ocupación, por cualquier tiempo determinado, no superior a 2 años, y por esto recibe un apoyo de sostenimiento mensual,
que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al 50% de un salario mínimo mensual vigente y durante la fase práctica será equivalente al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente. No aplica para solicitudes del P o migrantes provenientes de Venezuela en condición irregular. Contrato temporal, ocasional o accidental. El Código Sustantivo del Trabajo define que el trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel no mayor de 30 días y cuyas labores sean distintas de las actividades normales del empleador. Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente. Recomendamos hacerlo por escrito, estableciendo la tarea que se le encarga o especificando su labor en el trabajo. No aplica para solicitudes de PEEPFF. También hablamos de la estabilidad laboral. Es aquello que todos deseamos cuando comenzamos a emprender en nuestra vida laboral. Un punto donde estás seguro de que mantendrás el trabajo o puesto con relativa facilidad y no tienes que preocuparte por diversos riesgos que pueden hacerte perder el empleo, donde puedes centrarte en hacer un mejor trabajo e impulsar el desarrollo de tu propia carrera profesional. Los puestos de trabajo que tradicionalmente tienen una fuerte presencia sindical, como muchos puestos de trabajo en la administración pública y en la educación, la sanidad y las fuerzas del orden, se consideran muy seguros, mientras que muchos puestos de trabajo del sector privado son sindicalizados, se consideran en general menos seguros, aunque esto varía según el sector y el país. La estabilidad laboral, existe la estabilidad laboral reforzada, que es una figura jurídica que protege al trabajador de ser despedido de una manera injusta. Esto, en condiciones normales, un trabajador puede ser despedido de su trabajo con o sin justa razón, pues es la facultad que tiene el empleador como parte de un contrato que es bilateral y consensual. Sin embargo, la ley ha desarrollado la figura jurídica de la protección laboral reforzada para buscar proteger a los trabajadores con limitaciones que los colocan en debilidad manifiesta frente al empleador, impidiendo que éste pueda despedirlos sin causa justa y objetiva, y en algunos casos sin la previa autorización de la autoridad competente. En general, la estabilidad laboral protege al trabajador de ser discriminado por una condición física o de salud que lo coloque en lo que la Corte llama debilidad manifiesta.